Hey, saludo, bendiciones. Espero que todos estén bien por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos hoy con otro estudio de la Santa Palabra de Dios. Recuerda ponerle me gusta, compartir estos mensajes. Hoy vamos a analizar un tema muy importante. Es una pregunta. ¿Por qué algunos cristianos tienen una Biblia más extensa, es decir, más larga? Oremos. Padre querido, al estudiar este estudio, bendícenos y acompáñanos. Sé tú nuestro guía, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden la pregunta. ¿Por qué algunos cristianos tienen una Biblia más extensa? Los tres sectores principales de la cristiandad, ortodoxo oriental, católico y romano y protestante, concuerdan en cuanto al contenido del canon del Nuevo Testamento, pero difieren en cuanto al número de libros incluidos en el canon del Antiguo Testamento. Mientras los protestantes reconocen 39 libros en el canon del Antiguo Testamento, los católicos aceptan 46, más agregados a los libros de Esther y Daniel, pero los católicos lo llaman deuterocanónicos. Las iglesias orientales tradicionalmente han incluido un número aún mayor de libros apócrifos en el canon del Antiguo Testamento. Los apócrifos, como los libros apócrifos no figuran en muchas de las Biblias protestantes, puede ser útil enumerarlo. En primer lugar, hay dos relatos, Tobí o Tobías o Judith. De una naturaleza algo similar, hay tres cánticos de los tres mancebos y las historias de Susana, Ibel y el dragón. Hay seis agregados al libro de Esther que no llevan nombre particular, pero entonces están también dos libros especiales entre los apócrifos llamados Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, no confundir con el libro de Eclesiastés, también llamado Sabiduría de Jesús, hijo de Sida, o más brevemente, Sida. Después está el libro de Baruch y los dos libros de los Macabeos. Estos últimos describen de diferentes perspectivas la revuelta de los judíos contra Antíoco IV en el siglo II antes de la era cristiana. A veces también se mencionan otros libros tales como 1 y 2 Edra o la oración de Manasés, pero estos no figuran en el canon católico del Antiguo Testamento. Vamos a hacer algo de historia, algo histórico. Aunque existen varias ideas sobre la fecha en que se concluyó el contenido del canon del Antiguo Testamento, hay evidencia contundente de que las escrituras hebreas, ya tenidas por sagradas en tiempos de Jesús y los apóstoles, contenían exactamente los mismos libros aceptados como canónicos por los apócrifos. Entonces, ¿cómo llegaron a ser incluidos como canónicos en la Biblia católica? El proceso por el cual ocurrió esto es difícil de describir con precisión, pero hay suficiente evidencia como para darnos la clave de cómo se produjo esta diferencia. Referencia a los apócrifos. El primer dato importante en este caso es considerar que no hay de los apócrifos en los evangelios ni en los demás escritos del Nuevo Testamento, mientras que sí hay citas, alusiones a la mayoría de los 39 libros del Antiguo Testamento, a menudo citados como escritura. En los escritos cristianos del siglo II hay alguna referencia a los apócrifos, pero generalmente no se le cita como escritura. En su mayoría esta cita o alusiones del siglo II están tomadas de los mismos tres libros apócrifos, Sabiduría, Tobí y Eclesiástico. Por ejemplo, vamos a ver qué significa la palabra apócrifos. Proviene del término griego atopupo o apócrifo, el cual significa oculto o secreto,
se refiere a la colección de libros que data del siglo III antes de Cristo hasta el siglo 100 después de Cristo. Deuterocanónico proviene del término griego kotopakepiko o deutocanónico, el cual significa segundo canón, desde el concilio de Trenton de 1545 a 1563. Este término es usado por los católicos para describir los 7 libros más lo agregado a Daniel y Esther, que los protestantes llaman apócrifos. La lista de Melitón. Melitón es muy más antigua a los libros del Antiguo Testamento, que aparece en un escritor cristiano. La de Melitón, obispo de Sardis, en la segunda mitad del siglo II, no contiene los apócrifos. Él dice, hizo un viaje a Oriente para asegurarse de cuáles exactamente los libros del Antiguo Testamento, lo cual enumera los siguientes modos. Melitón dice 5 libros: Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los 4 libros de los reyes, ahora llamados Samuel, y las 2 crónicas, los libros de Salmo de David, los proverbios de Salomón, también llamados libros de sabiduría, Eclesiastés, Cantares, Job, los libros de los profetas, Isaías, Jeremías, y los 2 son contenidos en un solo libro: Daniel, Ezequiel y Hebra. Esta lista, aunque difiere ligeramente en el orden de los libros, es idéntica a la lista del Antiguo Testamento de la Biblia protestante, excepto que Esther está ausente. Los padres de la iglesia citan los apócrifos. Desde fines del siglo II en adelante encontramos que algunos libros apócrifos comienzan a ser citados con más frecuencia y a veces como si fueran sagradas escrituras. Por ejemplo, Clemente de Alejandría trata los apócrifos en Tobías, Eclesiástico y Sabiduría como la escritura. Durante el tercer y cuarto hubo autores cristianos tanto en Oriente, griego, como en Occidente, latino, que siguieron la misma práctica. ¿Qué fue lo que causó este cambio de actitud hacia los apócrifos? No hay una respuesta sencilla y clara. Una teoría sostiene que los judíos de Alejandría aceptaron los apócrifos como parte del Antiguo Testamento griego. Dime, espérate. Voy ahora. Perdón. Pues bien, inclusión de los apócrifos en el antiguo griego. Varios son los factores que pudieron haber contribuido a la inclusión del apócrifo en el Antiguo Testamento griego. Es importante entender que en los primeros siglos no existían Biblia en un solo tomo. No existía una Biblia en un solo tomo como la que tenemos hoy. Los libros se escribían separadamente en rollo y llevaban mucho rollo al formar una colección de todos los libros de la Biblia. Era por tanto más fácil mezclar los libros apócrifos con los canónicos. Otro factor posible es la infiltración de una mentalidad pagana en la cristiandad, cuando esta última reemplazó a la religión pagana como religión del Estado en el Imperio Romano durante el siglo IV y V, porque los apócrifos contienen relatos y enseñanzas que convenían a tal mentalidad pagana. La Septuaginta llegó a ser la Biblia usada universalmente por los cristianos y a menudo se le consideraba más inspirada que la escritura hebreas. Por entonces, en ese uso entre los judíos, ilustra este hecho de desacuerdo entre los 2 padres de la iglesia, Jerónimo y Agustín. Jerónimo, nativo de Italia, pasó muchos años de su vida en Palestina, donde se familiarizó con el idioma hebreo. En el año 382 después de Cristo, se realizó un sínodo en Roma bajo el liderazgo del Papa Dámaso, quien emitió una declaración sobre el canon de las Sagradas Escrituras, que incluía los apócrifos, Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Jubí 1 y 2 Macabeos. Esta declaración formaba parte del así llamado Decreto de Dámaso. Este sínodo es el primer que votó incluir los apócrifos en el canon en el Antiguo Testamento. Dámaso le pidió a Jerónimo, que había sido su secretario del 382 al 384, que hiciera una nueva traducción del Antiguo Testamento al latín.
Jerónimo, que volvió después de la muerte de Damaso a Palestina, pasó muchos años en esta tarea. Decidió hacer su traducción a partir de hebreo en vez del griego. Cuando Agustín se enteró de este hecho, exhortó a Jerónimo a dar preferencia al texto griego de la Septuaginta, la cual tiene la mayor autoridad. Jerónimo, que conocía bien los textos hebreos y griegos de las Escrituras, disintió con Agustín. Estaba convencido de que los libros que no se hallaban entre las Escrituras hebreas debían ser colocados entre los apócrifos. Sin embargo, Agustín, que era obispo de Hipona en el norte de África, tuvo un papel destacado en la dirección del tercer concilio de Cartago en el año 397, el cual votó una declaración y dijo, cito, el canon de las Sagradas Escrituras, que incluía los mismos libros apócrifos que no utilizaron en el Sínodo de Roma en el año 382, está similar y declaraciones terminaron por definir el canon de la Biblia latina, de la Vulgata, que la Iglesia Católica Romana usó para 1000 años hace tiempo la Reforma Protestante. Ahora bien, la Reforma Protestante y los apócrifos. Épocas medievales fueron cuestionadas la inclusión de los apócrifos en el canon del Antiguo Testamento, pero las decisiones sobre el canon hechas en los siglos procedentes parecían garantizar su condición de permanencia como parte integrante de las escrituras canónicas. Esta aceptación cambió con el surgimiento de la Reforma Protestante, la apelación de Martín Lutero a la Santa Escritura como autoridad final, a cuyo juicio toda la doctrina deben someterse. Impulsó la cuestión de cuáles libros deben considerarse Santas Escrituras, y en su traducción alemana de la Biblia publicada en el año 1534, Lutero colocó los apócrifos como una sección titulada Apócrifo. Estos libros no se consideran igual a las Escrituras, pero son buenos y útiles para leer. Otras traducciones protestantes de la Biblia, publicadas incluso antes de la Biblia alemana de Lutero, separaron los apócrifos de los libros canónicos, no porque lo despreciaban, sino como dijo Juan Escolopadio, porque no le atribuimos autoridad divina como a los otros. Para estos efectos, los reformadores apelaban al hecho de que las escrituras hebreas no contenían los apócrifos, porque los padres de la iglesia no concordaban acerca de su inclusión en el canón, especialmente porque Jerónimo había objetado su inclusión cuando tradujo la Biblia al latín. Vamos a hablar un poco del Concilio de Trento, que defendió los apócrifos. La Iglesia Católica Romana reaccionó a todo esto en el Concilio de Trento, que se reunió formalmente entre 1545 y 1563. Durante su cuarta sesión, el 8 de abril de 1546, emitió un decreto respecto a las escrituras canónicas, además de declarar que el concilio recibe y mantiene en bendición con algo efecto de piedad y reverencia todos los libros, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, recientemente, así como las tradiciones orales, agregó una lista de libros sagrados a ser incluidos en el canón. Esta lista incluía la tradicional de los apócrifos y decretarlo de esa misma. Muchas Biblias protestantes surgieron así. Conclusión. Los comentarios procedentes sobre aberraciones teológicas, errores históricos, los apócrifos, no son exhaustivos. Sin embargo, la evidencia presentada en este estudio son suficientes como para mostrar la numerosa contradicción y discrepancia en los apócrifos cuando se le compara con la enseñanza teológica de la Biblia. Y quiero concluir con esto. Tómese tiempo para estudiar la Biblia, el libro de los libros. Nunca hubo una otra época en la cual fuese tan importante para los seguidores de Cristo estudiar la Biblia como lo es ahora. Dios le bendiga y Dios le guarde, y que Dios nos ayude a estudiar la Biblia completamente. Oremos. Señor, dame un espíritu siempre de estudiar tu Biblia y tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima entrega.